Soy Mateo, tengo 48 años y, honestamente, nunca pensé que estaría escribiendo esto aquí. Normalmente soy el tipo que lee en silencio, el lurker, que se toma el café por la mañana riéndose de las desgracias ajenas o asintiendo con la cabeza ante consejos de desconocidos. Pero mi vida, que hasta hace poco era una línea recta y predecible, acaba de dar un giro de guión que ni los mejores escritores de telenovelas podrían haber planeado. Necesito sacarlo de mi sistema, y quizás, solo quizás, entender qué diablos acaba de pasar. Para darles un poco de contexto, me divorcié hace 6 años. No fue un divorcio dramático de esos con platos rotos y gritos en la calle. Fue más bien una erosión lenta, como el mar comiéndose un acantilado. Un día nos despertamos, nos miramos y nos dimos cuenta de que éramos dos extraños compartiendo una hipoteca y una suscripción a Netflix. Nos separamos con un abrazo triste y una firma ante un notario. Desde entonces, mi vida ha sido, tranquila. Esa es la palabra. Construí una rutina sólida, trabajo en arquitectura, gimnasio 3 veces por semana, cenas con amigos los viernes y domingos de fútbol o lectura. Me convencí a mí mismo de que estaba bien así. De que el amor romántico era una variable que ya había despejado de la ecuación y que el resultado era cero, y que eso estaba bien. La soledad no me pesaba, se había convertido en una compañera cómoda, como un suéter viejo que ya no pica. Pero el universo tiene un sentido del humor bastante retorcido. Hace 2 semanas, un martes cualquiera, mi teléfono vibró con una notificación de LinkedIn. Sí, LinkedIn, el lugar menos romántico del planeta. Pensé que sería algún reclutador o un vendedor de software. Pero no. El nombre en la pantalla me golpeó el pecho como un martillo neumático. Clara ha visto tu perfil. Clara. No había pronunciado ni pensado ese nombre en voz alta en casi 20 años. Clara no fue mi exesposa. Fue la mujer antes de todo. Fue el amor volcánico de mis veintes, esa relación que te consume, te quema y te deja marcado para siempre. Nos separamos porque éramos demasiado jóvenes, demasiado intensos y queríamos cosas diferentes en ciudades diferentes. Yo me quedé en Madrid, ella se fue a Londres. El corte fue abrupto, doloroso y definitivo. Nunca volvimos a hablar. Yo conocí a mi exmujer poco después, y la vida siguió su curso. Clara se convirtió en un fantasma, un recuerdo en sepia que guardas en una caja mental etiquetada como no abrir. Y de repente, ahí estaba. Una solicitud de conexión. Y un mensaje. Hola, Mateo. Sé que ha pasado una eternidad y que LinkedIn es un lugar extraño para esto, pero voy a estar en Madrid la próxima semana por una conferencia. Vi tu nombre, vi tu foto, estás igual, por cierto, solo que con más canas, y no pude evitar escribirte. ¿Te apetecería un café? Sin presiones. Solo dos viejos amigos poniéndose al día. Un abrazo, Clara. Me quedé mirando la pantalla durante media hora. Mi café se enfrió. Mi primera reacción fue el pánico. ¿Para qué? ¿Para qué remover el pasado? Mi vida estaba ordenada. Mis cajones emocionales estaban cerrados con llave. Verla sería como tirar una granada dentro de ese orden perfecto. Pero luego, la curiosidad, esa traidora, empezó a susurrar. ¿Cómo sería ella ahora? ¿Tendría la misma risa escandalosa? ¿Seguiría mirando a la gente directamente a los ojos como si pudiera leerles el alma? Le contesté. Claro, ¿por qué no? Jueves a las 7 en el Café Gijón. Elegí un lugar público, clásico, neutral. Un terreno seguro. Los días hasta el jueves pasaron en una neblina de ansiedad. Me sorprendí a mí mismo mirándome al espejo más de lo habitual, criticando mis arrugas, eligiendo mi camisa con un cuidado absurdo. Me sentía como un adolescente antes de su primera cita, y al mismo tiempo, como un impostor. Yo no era el Mateo de 25 años. Era un hombre divorciado, un poco cínico, con dolor de espalda ocasional y una aversión al drama. Llegué 10 minutos antes. Pedí una copa de vino porque el café no iba a ser suficiente para calmar mis nervios. Y entonces entró ella. El tiempo es un artista extraño. Había cambiado, por supuesto. Tenía líneas de expresión alrededor de los ojos y la boca. Su cabello era más corto y elegante, y vestía con una sofisticación que la Clara de 20 años, con sus jeans rotos, no tenía. Pero era ella.
La energía que irradiaba era la misma. Cuando me vio, sonrió, y juro que por un segundo, el ruido del café desapareció. Mateo, dijo, acercándose. Nos dimos 2 besos, torpes, cargados de una electricidad estática que no debería estar allí después de 2 décadas. Nos sentamos. Los primeros 10 minutos fueron el protocolo estándar: trabajo, salud de los padres, lugar de residencia. Ella se había divorciado hacía 2 años. Tenía una hija adolescente. Vivía en Berlín ahora. Era traductora literaria. Yo le conté mi versión resumida de los hechos: arquitecto, divorciado, sin hijos, vida tranquila. Pero luego, el protocolo se rompió. Clara me miró, inclinó la cabeza y soltó: ¿Eres feliz, Mateo? La pregunta me desarmó. Podría haber respondido con el cliché: sí, claro, todo va bien. Pero algo en sus ojos me impedía mentir. Estoy tranquilo, respondí, eligiendo mis palabras. Tengo paz. Y a nuestra edad, la paz se parece mucho a la felicidad, ¿no? Ella se rió, y fue ese sonido, esa risa grave y contagiosa que me transportó 20 años atrás. Qué respuesta tan de arquitecto. Funcional y estructuralmente sólida. Pero le falta alma, Matt. Matt. Nadie me llamaba así desde ella. La noche se alargó. El café se convirtió en vino, el vino en cena, y la cena en un paseo por el paseo de Recoletos bajo las luces de la ciudad. Hablamos de todo lo que no habíamos hablado en 20 años. De los sueños que cumplimos y los que abandonamos. De por qué nos separamos realmente: miedo, inmadurez, orgullo. No hubo recriminaciones, solo una nostalgia dulce y una conexión que me asustaba porque era demasiado fácil. Era como si el paréntesis de 20 años nunca hubiera existido, como si fuéramos 2 piezas de un rompecabezas que, aunque con los bordes desgastados por el tiempo, todavía encajaban. Tengo libre mañana, dijo ella de repente, parándose frente a la Biblioteca Nacional. La conferencia termina a mediodía. Me quedo el fin de semana. No tengo planes. Me miró, esperando. Sabía lo que estaba ofreciendo. No era solo pasar el rato. Era abrir la puerta. Era la invitación a la aventura, al riesgo. Mi cerebro racional, el que había construido mi vida segura, gritaba: vete a casa. Di que tienes trabajo. No te metas en esto. Pero mi corazón, ese órgano estúpido que creía atrofiado, latía con una fuerza que me dolía. Podríamos ir a la sierra, escuché decir a mi propia voz antes de procesarlo. Tengo una cabaña cerca de Navacerrada. Es tranquilo allí. Clara sonrió, una sonrisa que prometía problemas y maravillas a partes iguales. La sierra suena perfecto. Recógeme a la 1. Esa noche no dormí. Me pasé las horas mirando el techo, preguntándome qué estaba haciendo. ¿Era esto una crisis de la mediana edad? ¿Un intento patético de recuperar la juventud perdida? ¿O era algo real? La duda me corroía. Sabía que Clara volvería a Berlín el lunes. Sabía que esto tenía fecha de caducidad. Involucrarme emocionalmente era comprar un boleto para el sufrimiento. Ya había pasado por el duelo del divorcio, no quería otro duelo. Pero al día siguiente, a la 1 en punto, estaba frente a su hotel con el motor en marcha y una extraña mezcla de terror y euforia en el estómago. Ella salió con una maleta pequeña y gafas de sol. Subió al coche, y el olor de su perfume, algo con sándalo y cítricos, diferente al de antes pero igual de embriagador, llenó el habitáculo. ¿Listo para el escape?, preguntó. Condujimos hacia la montaña. La conversación fluyó fácil, intercalada con silencios cómodos. Llegamos a la cabaña a media tarde. El aire era frío y limpio. Hicimos fuego en la chimenea. Abrimos una botella de vino. Y allí, en la penumbra del salón, con el crepitar de la leña de fondo, la tensión que habíamos estado ignorando estalló. No fue solo sexo. Ojalá hubiera sido solo eso. Fue un reconocimiento. Fue como volver a casa después de un viaje largo y agotador. Cada toque, cada beso, tenía el peso de los años perdidos y la urgencia del presente. En sus brazos, sentí que la armadura que había construido durante 6 años se deshacía como papel mojado. Me sentí vivo, vulnerable y aterrorizado. Pasamos las siguientes 48 horas en una burbuja.
Cocinamos juntos, caminamos por el bosque hablando de filosofía y tonterías, nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Me olvidé del teléfono, del trabajo, de mi rutina perfecta y solitaria. Me olvidé de que el lunes existía. Pero el domingo por la tarde, la realidad empezó a filtrarse. Estábamos sentados en el porche, envueltos en mantas, mirando el atardecer. Clara apoyó la cabeza en mi hombro. Esto ha sido, inesperado, murmuró. Lo ha sido, admití, acariciando su mano. Ella se enderezó y me miró. Su expresión había cambiado. Ya no había risa, sino una seriedad intensa. Mateo, no te conté todo sobre por qué estoy en Madrid. No es solo la conferencia. Me han ofrecido un puesto en la sede de aquí. Un contrato de 2 años, renovable. Tengo que dar una respuesta el martes. Me quedé helado. El mundo se detuvo un instante. ¿Estás pensando en aceptarlo? Pregunté, con la voz ronca. No lo sabía, dijo ella, buscándome la mirada. Hasta este fin de semana, pensaba rechazarlo. Mi vida está en Berlín. Mi hija está en un internado allí, pero es su último año. No tenía razones para volver a España. Pero ahora tengo una duda gigante. Se levantó y caminó hacia la barandilla. No quiero jugar contigo, Matt. No tenemos 20 años. Si acepto esto, si muevo mi vida aquí, no quiero hacerlo por un espejismo de fin de semana. He estado sola mucho tiempo, igual que tú. He aprendido a protegerme. Pero lo que he sentido estos 2 días, me da miedo, pero también me da esperanza. Se giró hacia mí. La pregunta es, ¿tú qué quieres? ¿Eres capaz de arriesgar tu tranquilidad perfecta por intentar ver qué es esto? Porque si me quedo, es para intentarlo de verdad. Y si tú no estás listo, o si prefieres tu soledad cómoda, necesito saberlo ahora. Antes de llamar a mi jefe. Antes de que nos hagamos daño. Ahí estaba. El precipicio. En un lado, mi vida segura, predecible, sin altibajos, mi soledad controlada. En el otro, Clara, el caos, la pasión, la posibilidad de un amor maduro, pero también el riesgo devastador de volver a fracasar, de volver a sufrir, de perder la paz que tanto me había costado ganar. Miré el fuego que se consumía en la chimenea dentro de la casa, y luego miré a sus ojos oscuros, esperando una respuesta que yo mismo no tenía clara. Mi corazón bombeaba con fuerza, gritando una cosa, mientras mi cerebro lógico enumeraba todas las razones por las que esto era una locura. Respiré hondo. Sabía que lo que dijera en los próximos segundos definiría el resto de mi vida. El silencio en el porche se volvió casi físico, denso como la niebla que empezaba a bajar de la montaña. Clara me miraba con esa mezcla de vulnerabilidad y desafío que siempre la caracterizó, esperando un veredicto. Yo sentía el peso de mis 48 años, de cada decepción, de cada noche tranquila que había atesorado como un trofeo de supervivencia. No me contestes ahora, susurró ella, rompiendo la tensión. Vamos a cenar. Mañana me dejas en Madrid y ya veremos. La vuelta a la ciudad el lunes por la mañana fue extraña. El tráfico de la A6 nos devolvió a la realidad a golpes de claxon y frenazos. La burbuja de la sierra se había pinchado. Dejé a Clara en la puerta de su hotel. Nos despedimos con un beso breve, casi casto, cargado de incertidumbre. Te llamo, dije. Espero que sí, respondió ella sin mirar atrás. Volví a mi apartamento. Todo estaba exactamente como lo había dejado, los libros alineados, el cojín del sofá en su sitio, el silencio perfecto. Pero ahora, ese silencio me gritaba. Me senté en el sillón y miré a mi alrededor. Esta era mi fortaleza, mi santuario. Aquí nada me hacía daño. Aquí controlaba cada variable. Si le decía a Clara que no, que era mejor dejarlo estar, mi vida volvería a este cauce tranquilo en cuestión de semanas. El dolor pasaría, la nostalgia se desvanecería y yo seguiría siendo el arquitecto divorciado que vive bien y no molesta a nadie. Pero si le decía que sí, el pánico me subió por la garganta. Si le decía que sí, tendría que abrir espacio en los armarios, tendría que negociar qué película ver, tendría que lidiar con sus días malos y ella con los míos. Tendría que arriesgarme a que, dentro de 2 o 5 años, todo se fuera al infierno de nuevo y me dejara destrozado, esta vez con 50 y tantos,
sin la energía para reconstruirme otra vez. Esa noche fui a cenar con Luis, mi mejor amigo desde la universidad. Le conté todo tras la segunda cerveza. Mateo, eres idiota, me dijo, sin anestesia. Llevas 6 años viviendo como un monje zen. Dices que estás tranquilo, pero yo te veo y veo a un tío que está esperando a morirse sin hacer ruido. Tienes miedo. Y es normal. Pero el miedo no es una razón para estar muerto en vida. No es solo miedo, Luis. Es realismo. Las segundas partes nunca funcionan. No es una segunda parte. Golpeó la mesa. Esa Clara de hace 20 años ya no existe. Tú tampoco. Esto es una historia nueva con gente que ya se conoce los trucos. Eso es una ventaja, no un lastre. Sus palabras me resonaron toda la noche. Esperando a morirse sin hacer ruido. Brutal, pero quizás cierto. El martes por la mañana me desperté con una decisión a medio formar, pero el miedo seguía ahí, paralizante. Fui a trabajar, pero no podía concentrarme en los planos. A las 11, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. Tengo que darle una respuesta a la empresa a las 2. Sea lo que sea que decidas, gracias por este fin de semana. Me recordó quién era yo antes de volverme tan alemana. Un beso, Matt. Miré el reloj. 3 horas. 3 horas para decidir el resto de mi vida. Salí de la oficina sin decir nada a nadie. Caminé por Madrid sin rumbo fijo. Pasé por el Retiro, donde solíamos ir de jóvenes a tumbarnos en el césped. Pasé por el cine donde vimos nuestra primera película. Los recuerdos me asaltaban, pero ya no eran en sepia, tenían un color dolorosamente vivo. Me di cuenta de algo crucial, mi vida, perfecta y ordenada era, en realidad, una jaula. Una jaula dorada y cómoda, pero una jaula al fin y al cabo. Me había protegido tanto del dolor que me había protegido también de la vida. La soledad no era mi compañera, era mi carcelera. Pero entonces, la duda final. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si le decía que se quedara y en 6 meses nos odiábamos? La responsabilidad era enorme. Ella iba a cambiar su vida, a mudar su base, por esto. A las 1:30, estaba sentado en un banco frente a su hotel. Saqué el móvil. Empecé a escribir un mensaje. Clara, creo que es mejor que no. No quiero ser la razón por la que cambies tu vida y luego fallarte. Valoro demasiado mi paz ahora mismo. Lo siento. Mi dedo flotó sobre el botón de enviar. Era la opción segura. La opción racional. La opción que me garantizaba que el lunes siguiente yo estaría tranquilo en mi sofá. Cerré los ojos. Imaginé mi vida dentro de 10 años. Yo solo en ese sofá. Y luego imaginé la alternativa, discusiones, sí, y quizás dolor, pero también desayunos compartidos, viajes, risas, alguien a quien contarle cómo fue mi día. Imaginé envejecer y no solo durar. Borré el mensaje. Me levanté y entré en el hotel. Subí a su habitación sin anunciarme, rezando para que estuviera allí. Toqué la puerta. Clara abrió. Estaba hablando por teléfono, en alemán, con cara de estrés. Cuando me vio, se quedó quieta. Colgó el teléfono sin despedirse. Matt, dijo, sorprendida. Llevaba la maleta abierta sobre la cama, a medio hacer. No te vayas, solté, sin aire. O sea, vete a Berlín, cierra tus cosas, despídete de tu hija, pero vuelve. Acepta el trabajo. Ella se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos, estudiándome con esa mirada de rayos X. ¿Estás seguro? Porque no voy a aceptar devoluciones a la primera crisis de pánico que te dé, Mateo. Soy intensa, soy desordenada a veces, y tengo una hija adolescente que vendrá en vacaciones y pondrá tu casa patas arriba. Lo sé, di un paso adelante. Y yo soy maniático, ronco a veces y tengo mis rutinas de viejo. Pero prefiero discutir contigo por el mando de la tele que tener el mando para mí solo el resto de mi vida. Luis tenía razón. Llevo años muerto de miedo. Ya no quiero tener miedo. Quiero tener problemas, pero problemas contigo. Clara sonrió lentamente, y vi cómo sus hombros se relajaban, soltando una tensión que no sabía que ella también cargaba. Vaya declaración de amor más rara,
se rió, con los ojos brillantes. Quiero tener problemas contigo. Es la oferta más honesta que puedo hacerte. Se acercó y me abrazó. Fue un abrazo diferente al del aeropuerto. No había despedida. Había una promesa sólida, tangible. Acabo de colgar con la inmobiliaria en Berlín, me susurró al oído. Les estaba diciendo que no renovaba el alquiler. Iba a aceptar el trabajo de todas formas, Matt. Me separé de ella, atónito. ¿Qué? ¿Ibas a quedarte aunque yo te dijera que no? Claro, me guiñó un ojo. Madrid me gusta. Y tú me gustas. Pero no iba a dejar que mi futuro dependiera solo de un hombre, ni siquiera de ti. Pero, me agarró las solapas de la chaqueta, me alegra muchísimo, muchísimo, que hayas venido. Porque hacerlo sola habría sido valiente, pero hacerlo contigo va a ser una aventura. Me eché a reír. Una risa liberadora, profunda, que salió desde el fondo de mis pulmones. Me había estado torturando con la responsabilidad de su decisión, y ella, como siempre, ya iba 2 pasos por delante. Esa era Clara. Esa era la vida que me esperaba. Impredecible, autónoma, brillante. Entonces, dije, besándole la frente. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dijo ella, cogiendo su bolso, vamos a celebrar. Y luego me llevas al aeropuerto, que pierdo el vuelo. Tengo una mudanza que organizar. Han pasado 6 meses desde ese día. No voy a mentirles, Reddit. No es un cuento de hadas. La primera semana que se mudó a mi apartamento fue un caos. Ella tiene demasiados zapatos y yo tengo muy poco espacio. Discutimos sobre la temperatura del aire acondicionado. Hubo una noche en la que me encerré en el baño pensando, ¿qué he hecho? Pero luego están los domingos. Despertarme y verla leer el periódico con mis gafas puestas porque no encuentra las suyas. Las cenas improvisadas un martes cualquiera. La sensación de que la casa ya no es un museo, sino un hogar vivo. Ayer encontramos una caja vieja con fotos de cuando teníamos 20 años. Nos miramos a nosotros mismos, tan jóvenes, tan guapos y tan estúpidos. ¿Crees que hubiéramos durado si no nos hubiéramos separado entonces? Le pregunté. Ni de broma, respondió ella, sirviendo 2 copas de vino. Nos habríamos matado. Necesitábamos romperse, crecer, equivocarnos con otras personas y aprender a estar solos para poder estar juntos ahora. Tiene razón. A veces, el amor no es solo cuestión de la persona correcta, sino del momento correcto. Y de tener el valor de tirar la tranquilidad por la ventana para dejar entrar un poco de aire fresco, aunque traiga tormenta. Así que aquí estoy, un hombre de 48 años escribiendo en un foro de internet, mientras mi nueva, vieja novia grita desde la cocina que se nos quema la cena. Y, ¿saben qué? Nunca he estado más feliz de que se me queme algo.